voy a hablar acerca de las máscaras invisibles. Máscaras invisibles navegando en las prácticas sociales. Este tema es muy importante en el autismo y es un poco complicado de entender cuando no se está dentro de la condición, porque pareciera que son situaciones que no existen o situaciones que no importan. En esta charla vamos a utilizar algunas obras de arte o algunos cuadros para poder explicar un poco cómo es la dinámica en las prácticas sociales y cómo ha ido cambiando a través de los años. Bien, primero vamos a revisar qué es el enmascaramiento en el autismo. ¿Conocen qué es el enmascaramiento? Exacto, como la palabra lo dice, hay que utilizar una máscara muchas veces. Sí, como vemos en esta imagen, pues los niños están utilizando una máscara y esta imagen o este dibujo, el artista que lo hace, se llama Sane Edgar, lo refiere como una categoría o un libro que se llama Máscaras. Cada uno de los personajes justo va teniendo este enmascaramiento. Este libro, bueno, más bien esta imagen aparece en un libro de texto de la SEP. Bien, como les comentaba, pues el autismo, dentro del contexto del autismo, entendemos el enmascaramiento como algo que nos hace ocultar las reacciones propias del autismo, como es algunas veces pues esos movimientos estereotipados que se le conocen o estos movimientos que hacen las personas autistas. Hay que ocultarlos para acomodarse al contexto social o cultural al que nos estamos enfrentando en ese momento. Es importante que tratemos, o la sociedad como tal, trate de que no se oculten estos comportamientos, pero la realidad es que hay muchas personas autistas que ya lo tienen tan introyectado que de manera automática hacen el ocultamiento de estos comportamientos. Cabe señalar que el empezar a ocultar estos comportamientos o estas conductas hace que la persona autista pues viva con demasiada ansiedad todo el tiempo o que todo el tiempo esté generando estrés. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tiene este pensamiento rumiante de estar pensando cómo tengo que adaptarme para interactuar con los demás, cómo yo tengo que ajustarme al contexto social de los demás y por qué los demás no tienen por qué adaptarse al mío, o crear dinámicas donde todos podamos convivir de una manera en la cual nadie necesite adaptarse, sino que todos entendamos las diferentes formas de socializar. Y ahora vamos a hablar un poquito de las prácticas sociales. Como tal, las prácticas sociales pues, están inmersas en todos los contextos. Son las normas, los comportamientos o las expectativas que guían el comportamiento o la interacción en ciertos contextos. Representan un desafío significativo para muchas personas que se encuentran dentro de la condición del espectro autista. Si no es que para todas, pero tampoco podemos generalizar, pero sí para la mayoría representan un desafío muy complejo seguir estas normas implícitas o que pensaríamos que todo el tiempo están, pero nadie nos las ha explicado. Entonces por eso se vuelve tan complicado entender este tipo de prácticas. Bien, no sé si alcanzan a ver la imagen como tal. Esta imagen es un cuadro que pinta Vincent Van Gogh.
en 1885. La idea de este cuadro pues es representar una familia campesina sentada compartiendo una comida. Si se fijan, pues esta comida es una interacción que todo el tiempo tenemos. Si lo vemos desde la perspectiva del pintor, pues refleja pues una realidad cruda, si lo ven así, porque es una comida que se realiza de personas trabajadoras o de personas que se dedican al campo. En la imagen no se alcanza a apreciar tanto, pero sus manos están llenas de tierra. Entonces, justo trata él como de explicar qué es la dureza de la vida, ¿no? En el sentido de que pues hay muchas personas que trabajan y trabajan en el campo metiendo las manos en el lodo y aún así continúan con esta parte. ¿Por qué es tan significativo este cuadro? Porque para esto, o sea, es una experiencia para los autistas en la cual la vida también se vuelve muy dura en la cuestión de las prácticas sociales o en la cuestión social, porque siempre la persona autista pues trata de adaptarse. Si lo vemos es solo una simple comida, pero esa simple comida muchas veces es compleja para los autistas, en el sentido de que cómo ellos experimentan esa forma social o cómo ellos pueden entender esa interacción social con los demás, que incluso esos demás a veces, o sea, su entorno muy cercano, que es su familia. Entonces por eso se vuelve tan complicada. Para algunos, pues parecía que hay una falta de interacción en el autista y que quiere solo estar pues alejado, pero la realidad es que no es que exista esa falta de interacción, sino que es una forma distinta de experimentar esa cuestión social. Bien, nuestra siguiente imagen se llama El almuerzo de los remeros. Se pinta también en 1881, la pinta el francés Renoir. Y en esta obra, si observamos bien, pues es una aparente interacción entre jóvenes, adultos, donde están ellos pues disfrutando o haciendo, a lo mejor podríamos interpretar como un disfrute o un placer al momento de compartir. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona autista puede observar esta obra? Pues es muy compleja, ya que hay una serie de señales que están implícitas en la pintura, pero son difíciles muchas veces. Bueno, espero que desde su lugar sea fácil como apreciar un poco la imagen, porque está cargada de expresiones faciales, de gestos, de miradas que están cruzadas entre los mismos personajes, esta proximidad física que a veces se puede volver complicada. Y si lo vemos, pues también se ve este ambiente festivo implícito. Si lo observamos así sin ver, pues no sabemos qué es lo que está pasando. Este francés, cuando explica un poco su obra, pues nos dice qué es esto. Es justo una recreación de estas prácticas burguesas que existían en ese siglo y lo hacían después de que venían de una práctica de remo. Todos se juntan a socializar después de sus prácticas. Si lo vemos o si lo aterrizábamos a esas situaciones o a esas interacciones que se daban en esos años, pues estas prácticas pues eran propias de la burguesía. Si acomodamos con la imagen anterior, pues hay un desfase en cuanto a las interacciones. Las dos muestran esta riqueza de las interacciones, pero cada una de estas pues muestra un escenario totalmente distinto, pero un escenario que aún seguimos teniendo, seguimos practicando todavía. Las interacciones han modificado un poco a lo largo de la historia, pero no han modificado tanto como para poder decir es algo que ya no sucede.
pero sigue sucediendo aún. Como veíamos en esta imagen, o no sé si alcanzan a ver toda la imagen con claridad, pues para una persona autista esta imagen está sobrecargada pues, de estímulos, y estos estímulos hacen que les sea muy complejo interpretar o incluso malinterpretar qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque a veces no podemos entender estas señales porque son, si lo vemos así, como códigos no escritos, y se vuelve difícil. Les voy a pedir que cada uno de ustedes trate de contestar estas preguntas. Si alcanzan a notar, por ejemplo, la sonrisa, si ustedes la interpretan como una señal de simpatía o si la interpretan como un sarcasmo. Se vuelve muy complicado entender esta pregunta. La otra, se espera que intervenga ahora en la conversación. ¿En qué momento esperas que yo pueda participar en esa conversación? Y la siguiente dice, ¿estoy demasiado cerca o demasiado lejos del otro? Si lo vemos, son preguntas pues sencillas tal vez de responder para algunas personas, pero muy complejas de responder para otras. Esta proximidad que yo puedo tener con una persona dentro de una conversación podría parecer, como les decía en la diapositiva anterior o anteriores, no es que no exista una práctica social donde pueda jugar con todos estos elementos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estas preguntas tal vez están en la mente de las personas autistas. ¿Cómo me acerco? ¿Dónde me acerco? ¿En qué momento puedo yo hablar? ¿En qué momento yo tengo que callar para que la otra persona hable? ¿Cómo interpretar esa sonrisa, ese gesto? Tal vez ustedes pueden hacer un gesto de aburrimiento y tal vez yo no darme cuenta de esa parte y yo seguir hablando y hablando y hablando. Ese tipo de sutilezas sociales son las que complican mucho la interacción con los autistas. Por eso es que muchos limitan algunas de sus interacciones o enmascaran para poder hacer esas interacciones. Y es como les decía al inicio, todo el tiempo estoy cubriendo esas necesidades de interacción, pero todo el tiempo estoy teniendo ese agotamiento por estar tratando de ser otra persona. ¿Por qué? Porque no puedo estar como estar haciendo el mismo comportamiento que yo tengo en todos los espacios en un espacio nuevo. ¿Por qué? Porque aquí tengo que comportarme de una manera y acá tengo que comportarme de otra manera. Entonces todo el tiempo estoy utilizando estas máscaras. Bien, como les decía, pues esta pintura pues puede verse como una representación de lo que la sociedad espera de una interacción social. Esa espontaneidad, esa conexión, ese disfrute compartido. Pero no todas las personas experimentan o valoran las prácticas del mismo modo. Desde el autismo, las prácticas sociales pueden requerir una estructura, una claridad y un respeto por los límites tanto sensoriales como emocionales. Si vemos esta obra y en contraste, pues nos puede ayudar a reflexionar de cómo se construye esta pertenencia social y cómo podemos abrir espacios más empáticos y más accesibles para que todos puedan participar en lo social, aunque lo hagan de distintas maneras. Y esto pues es muy importante que todos empecemos a construir estos espacios. Bien, la siguiente obra ya es más reciente, es una novela gráfica. En esta novela no hay texto, solamente son imágenes monocromáticas, solo son pequeños cuadros donde el autor trata de mencionarlos o de mencionar que es una migración de una persona hacia un mundo extraño. Es difícil de interpretar esta novela porque uno tiene que estar creando esta historia todo el tiempo, porque la realidad es que el autor no nos va a dar un seguimiento de qué es lo que está pasando.
De repente podemos ver una página donde solo se ven una vasija, un cuadro, un cuaderno, y luego vemos otra página donde está esta imagen representada. Todo el tiempo uno tiene que ir construyendo este cuento o esta historia, ¿no? Si lo vemos, pues hay un desconcierto por parte del personaje principal y esta lucha por adaptarse y por estos pequeños momentos de desconexión humana que pareciera tener la novela, ¿no? Pero si lo ponemos en un contexto autista, tampoco está muy alejado de las prácticas que viven algunas personas que no generan habla. ¿Qué pasa en esto? Pues se vuelve una paradoja y nos hace experimentar, como les decía, lo que viven muchas personas autistas. Esto nos hace empatizar que sin el lenguaje verbal, sin expresividad tradicional, se demuestra que la empatía social no necesita ser ruidosa para ser real. ¿Qué pasa con esto? Cuando hay personas autistas no hablantes, cuesta mucho a veces para otras personas tener esa interacción. Cuando tú no estás dentro del contexto que trabaja con estas personas, es difícil que alguna persona externa pueda generar esta empatía o pueda generar este vínculo o pueda tener esta cuestión de conectividad con esa persona. ¿Por qué? Porque pareciera que es indiferente. Como ambos no tenemos el mismo código para comunicar, pues esto hace que existan estos sesgos en la comunicación y sea muchísimo más difícil la interacción. Es muy importante que tratemos de adaptarnos a las condiciones que cada una de estas personas tiene y a las características que cada una de estas personas viene. A veces el vínculo viene no necesariamente de una palabra, a veces viene de un gesto, viene de una sonrisa, viene de un acercamiento y todo el tiempo necesitamos pues estar a la par de o entender todas estas señales que puede generar el contexto o todas estas señales que puede generar el vínculo. Si lo vemos analizando estas dos situaciones, tanto la novela como a las personas autistas, pues esto rompe con la idea de que solo hay una forma de comunicarse. O sea, no solamente con el habla puedo comunicar, y hoy lo podemos ver por medio de nuestros chats de WhatsApp. A veces en el chat ni siquiera hay ninguna palabra, solamente hay sticker tras sticker tras sticker. Y aún así yo logro darme a entender con la otra persona. Pero habrá personas que les cueste mucho entender a lo mejor esa conversación de WhatsApp. ¿Por qué? Porque no sé de qué me está hablando ese sticker, no sé qué significa el sticker del perrito riendo, porque yo nunca he visto un perrito riendo. Entonces necesitamos mucho ir adaptando estas cosas. Esto nos invita a ponernos en la piel de quien llega a un entorno incomprensible y no es por falta de inteligencia, sino porque las reglas no están explícitas o están cambiando constantemente. Bien, esta obra o esta novela pues nos invita a reflexionar sobre que no solo es una historia de migración, sino que es una narración visual sobre el desplazamiento identitario que sufren muchas de las personas autistas. Esta búsqueda de pertenencia y la belleza de construir vínculos sin compartir un mismo idioma es, sin proponérselo directamente, una obra que da forma visual a la experiencia neurodivergente de moverse en un mundo diseñado para otros, en un entorno que muchas veces espera que la persona autista se adapte. Y esta obra, como les comentaba, pues nos invita a cambiar esta perspectiva. Y es si el mundo también hiciera el esfuerzo por entender. Esto pues nos puede ayudar mucho a que empecemos a cambiar nuestras prácticas y empiece a ser más fácil esa manera de todos poder socializar. Ahora, vuelvan a observar
las imágenes y reflexionen si las prácticas a lo largo de la historia han cambiado, o si las prácticas son quienes necesitan cambiar, o si los que formamos parte del entorno somos los que necesitamos cambiar las prácticas. Si lo vemos así, pues todos seguimos sentándonos a una mesa a comer, pero a veces yo no adapto mis formas a las formas de otra persona. Todos a veces se siguen reuniendo, se siguen haciendo estas fiestas, estas convivencias, donde hay otras personas, sigue pasando, pero todavía no logramos adaptar esas prácticas. Pues la migración sigue pasando, es un fenómeno que va a seguir sucediendo por muchos otros factores, pero si lo vemos así, también eso pues hace que muchas personas pues no creen esta identidad y tengan que enmascarar como lo veíamos en diapositivas anteriores. Por eso es que todo el tiempo estas prácticas pues tienen que ser dinámicas y tienen que ir cambiando conforme al contexto. Bien, nuestro siguiente diapositiva pues nos habla de la otredad silenciosa. Como les decía, la otredad es que el otro entienda lo que está pasando conmigo. Es una palabra que se utiliza mucho en la filosofía, en la sociología, y justo busca eso, ese significado, que el otro entienda lo que pasa conmigo, ¿no? Como les decía, estas obras pues buscan que la inclusión no es que ellos se adapten, sino que nosotros aprendamos a ver y empecemos a adaptar nuestra manera de formar parte de estas prácticas. No se trata de forzar a las personas autistas a que entren a nuestras escenas. Se trata de abrir un espacio para nuevas formas de estar y nuevas formas de comunicar o nuevas formas de compartir. Porque todos, absolutamente todos, merecen una mesa en la que no solo estén sentados, sino también estén comprendidos. Bien, esta diapositiva tomen la foto y súbanla a su Instagram. Dice, en el arte como en la vida, a veces hay quienes están presentes, pero no del todo incluidos. A veces, quienes más desean ser entendidos son los menos escuchados. Y muchas veces confundimos el silencio con la indiferencia, cuando en realidad es un grito de otra forma de ser.